Cierra los ojos por un instante y permítete llevar. Tu mente lógica cree que solo vas a reproducir un audio más, pero en tu interior habita una certeza. Este momento ya te pertenecía. Sé que da miedo detenerse. Sé que es más fácil seguir corriendo que mirar lo que pesa dentro. Pero si decides cruzar esa puerta conmigo y te regalas los próximos minutos, vas a iniciar una alquimia que tu subconsciente lleva tiempo reclamando. No te bajes del viaje antes de tiempo. Dejar el dolor a medio procesar es la forma más silenciosa de seguir cargándolo. Quédate aquí. Este espacio es para ti. Te lo debes. Mientras me escuchas, deja que el aire entre de manera natural. No intentes cambiar nada en tu interior todavía. Asómate a tu respiración tal y como es en este instante. Inhala y al soltar, siente la sutil gravedad en tus hombros. Permítete por fin desarmar la guardia. Relaja los brazos, abre un poco las manos y deja que caigan, flojas. No tienes que sostener el mundo ahora mismo. Estás a salvo. A lo largo de tu vida has ido construyendo capas protectoras, corazas invisibles. Sabemos que esos dolores del pasado, esas palabras que te tragaste no desaparecen. Se quedan estancadas en el tejido de tu subconsciente, moviendo los hilos de tu vida en un piloto automático que a veces no entiendes. Y la física cuántica le da un nombre a esto: frecuencia. El miedo, la culpa, la vergüenza y la tristeza o el desánimo no son solo conceptos, son las vibraciones más densas y pesadas del universo. Actúan como una gravedad silenciosa que te ancla al suelo, apagando la luz de tus centros energéticos. Desde el budismo hasta el Ho'oponopono, la sabiduría ancestral susurra la misma verdad desde hace miles de años. Para que el tejido universal te inunde con su abundancia y su paz, primero debes vaciar la vasija. No se puede llenar lo que ya está saturado. Y si tu mente lógica aún duda si necesitas tocar para creer, miremos al cuerpo. Piensa en la fisioterapia. Cuando una contractura te paraliza, el terapeuta busca con sus dedos el punto gatillo. Cuando lo encuentra y lo presiona, duele. Es un dolor agudo, punzante. Pero en mitad de este proceso, sabes que esa presión es la única llave para que la fibra muscular se rinda, el flujo sanguíneo regrese y el tejido vuelva a sanar.
Hoy, en este viaje, vamos a presionar tus puntos gatillo emocionales. Sí, tal vez duela un poco recordar. Vamos a localizar el miedo al fracaso, la culpa del pasado, la tristeza, quizá del duelo, y esa necesidad de controlarlo todo, el apego. Pero no entraremos ahí para sufrir. Entraremos para mirarlos de frente por primera vez, reconocerlos, darles las gracias por lo que intentaron proteger y soltarlos de golpe. Para entrar en el templo de tu subconsciente, necesitamos activar el freno de mano de tu sistema nervioso, el nervio vago. Vamos a respirar juntos en el patrón 4, 5, 6. Hazlo conmigo. Inhala por la nariz. 2, 3, 4. Sostén el aire. 2, 3. Siente la pausa. 5. Exhala lento por la boca. 3, 4, 5, 6. Liberando tensión. Repetimos. Inhala. 2, 3, 4. Sostén el aire. 2, 3, 4, 5. Suelta. 2, 3, 4, 5, 6. Repite despacio este patrón mientras escuchas mi voz. Bien, tu cuerpo ya sabe que no hay peligro. Ahora voy a contar del 10 al 1. Con cada número, una parte de ti se desconectará del mundo exterior y se conectará con tu estado alfa de máxima receptividad. 10. Relaja por completo los músculos de tu rostro. Los ojos flotan. 9. El cuello y los hombros caen. Se vuelven pesados como gelatina. 8. El pecho se afloja. Tus brazos y manos descansan hacia arriba, flojos sobre tus piernas. 7. El abdomen se relaja profundamente. El aire entra sin esfuerzo. 6. La columna y la espalda se hunden suavemente en el respaldo de la silla. 5. Las caderas y los muslos se liberan de toda tensión acumulada. 4. Las rodillas y las pantorrillas se relajan. Tu respiración es un río tranquilo. 3. Los pies se sienten ligeros. La mente está en perfecta calma. El ruido del mundo se apaga. 2. Estás a las puertas de tu mente profunda, libre, flotando. 1. Estado alfa absoluto.
Estás en el centro de tu subconsciente. Has llegado a un espacio neutro. Un santuario fuera del tiempo, donde las expectativas del mundo se disuelven en la nada. Es un abismo de paz perfecta. Frente a ti, flotando sutilmente, se encuentra un majestuoso globo aerostático, una nave sagrada, diseñada en exclusiva por y para tu energía. En este espacio, la mente lineal no tiene poder. Aquí estás completamente a salvo, sostenida por una esfera de intencionalidad pura y amor incondicional. No lo pienses con la cabeza. Siente el llamado desde tu plexo, con el valor de quien sabe que ha llegado su hora. Da el paso. Sube a la cesta. En el instante en que tus pies tocan la madera de la cesta, una energía colosal se activa. Debajo de ti comienza a girar una espiral concéntrica de luz brillante, cálida, magnética. No es fuego que quema, es pura fuerza de transmutación cuántica. Esta espiral envuelve tu nave y comienza a empujarla hacia arriba. Sientes el despegue. Es un movimiento tan suave como inevitable. Te estás desprendiendo de la gravedad física, elevándote hacia el cielo de tu propia superconciencia. Pero a mitad de camino, la ascensión se ralentiza. El globo se detiene en la atmósfera de tu subconsciente. Para seguir subiendo, para que tus átomos vibren en la frecuencia del milagro, necesitas perder peso. Miras a los lados de la cesta y encuentras las 4 bolsas de arpillera que cargabas en silencio. Acércate a la primera bolsa. Tócala. Siente cómo vibra en tu mano. Ahí dentro no solo está el miedo al fracaso. Está el pánico a lo nuevo, la resistencia a tomar decisiones, el terror a equivocarte y ser juzgado, juzgada. Ahí habita el miedo a perder lo que conoces, el pánico a no ser suficiente, a no dar la talla. Esa voz que te dice que no vas a conseguirlo y que te paraliza antes de empezar. Siente esa contracción en tu pecho. Mírala. Reconoce cuántas veces te ha encarcelado. Y ahora, con un suspiro de poder, córtala y lánzala al vacío. Mira cómo cae y se desintegra en la espiral de luz. Y siente
cómo tu pecho se expande instantáneamente. El globo da un salto hacia arriba, flotando, elevándose, y sientes liberación. Sientes alivio. Sientes que has ganado valor, confianza, y has perdido el miedo a equivocarte. Ve hacia la segunda bolsa. Pesa como el plomo. Esta es la culpa. El castigo autoinfligido por lo que hiciste o dejaste de hacer en el pasado. Es la culpa de ser como eres, de no tener la vida que otros esperaban, el juicio implacable por tus errores antiguos. Esa bolsa es la barrera que te dice que no eres digno, que no eres digna, que no mereces que te pasen cosas buenas, que te bloquea la salud, la abundancia o el amor porque crees que debes pagar una deuda invisible. Posa tu mano en ella. Entra en el punto gatillo de ese dolor y di conscientemente: me equivoqué, pero el error perteneció al ayer. Hoy me perdono. Elijo recordar que sigo siendo merecedor, merecedora de toda la belleza, de toda la salud y de toda la opulencia del universo. Suelta la bolsa. Déjala caer en la nada. Siente cómo se libera tu espalda baja, cómo la columna se alinea. Eres libre de tu pasado. El globo se eleva de nuevo con fuerza, cada vez más alto. Has liberado un peso importantísimo y con él elevando tu vibración. Tomas la tercera bolsa. La sientes húmeda, fría. Es la tristeza. Tristeza acumulada, quizá duelo estancado, desánimo que te hace mirar siempre hacia atrás. Es el anclaje crónico a lo que ya fue. Quédate un segundo sintiendo ese vacío en el alma. Has estado viviendo en el ayer, impidiendo que tus ojos vean lo que nace hoy. Arráncate de ese bucle. Suelta la bolsa ahora mismo. Al verla caer, permite que tu dolor se transforme en luz.
te anclas al presente absoluto. Y mientras el globo sube a una velocidad vertiginosa, empiezas a percibir el futuro no como una amenaza, sino como una lluvia bendita. Siente las primeras gotas de armonía, de felicidad y de salud que caen sobre tu rostro. Llegas a la última bolsa, la más sutil, pero la que más te ataba a la tierra. El apego y el control. Tu necesidad mental de querer dirigirlo todo, de controlar a las personas, de exigirle a la vida que las cosas pasen exactamente como tu mente limitada quiere. Entiende esto desde la física cuántica. Tu mente es pequeña, pero el universo es infinito. Cuando intentas controlar, te encierras en una prisión de frustración. Y hoy decidimos vaciar la mente. Decidimos ser los grandes e ignorantes sabios ante el cosmos. No pidas un deseo rígido, pide desde la entrega. Que la vida me sorprenda, que nunca me falte lo que necesito para ser plenamente feliz. Entrego el control a esa fuerza superior que todo lo sabe y que siempre tiene caminos más perfectos de los que yo puedo imaginar. Lanza la bolsa del control en este momento. Entrégate al flujo de la existencia. Siente como el globo en este momento pega un salto mucho más grande de lo habitual. Se eleva mucho más alto. Estás muy, muy arriba. Elevado, elevada. A una altura inimaginable. También sientes en tu energía una vibración alta, una frecuencia distinta. Lo percibes. Compruébalo en este momento. ¿Qué sientes? ¿Cómo percibes esta nueva frecuencia? Quizá un cosquilleo que recorre tu cuerpo, un escalofrío, un calor intenso, o posiblemente una lluvia de emociones inexplicables que puede que se den todas juntas a la vez y sin razón aparente. Es la energía removiéndose para intentar colocar todo en su lugar. Es el cambio de frecuencia. Estás en una vibración alta
donde todo se armoniza y encuentra su justo lugar. Todo está donde pertenece y todo hace lo que tiene que hacer. Enhorabuena. Cuida y protege esta energía, tu vibración y tu alta frecuencia. Quédate un instante ahí arriba, suspendido, suspendida en la pureza de tu propia vibración. Mírate hacia adentro. Haz un escaneo silencioso por los rincones de tu ser que antes habitaban el miedo, la culpa, la tristeza y el apego y el control rígido de tu mente. Ahora sientes ese espacio que has creado, donde antes había una contracción, un nudo, ahora solo hay espacio libre. Has alcanzado una frecuencia vibratoria extraordinariamente alta. Tu energía ha dado un salto cuántico y se ha sintonizado con la sintonía del alivio, de la luz y de la paz pura. Has recordado por fin cómo se siente ser verdaderamente libre. Y quiero que grabes esto en lo más profundo de tu subconsciente. Esta vibración elevada que has encendido hoy ya es tuya. Es tu nueva huella energética. En unos instantes iniciaremos el regreso a la realidad física. Aunque este vehículo comience a bajar, tu frecuencia no va a descender. Tu vibración se mantiene intacta, anclada en lo más alto, resplandeciendo en cada uno de tus átomos. Volvemos con el cuerpo, pero la luz se queda contigo. Con esta certeza absoluta, el globo de tu conciencia comienza a descender por sí solo, flotando con suavidad hacia el plano físico. Es un descenso plácido, increíblemente placentero, seguro y reconfortante. Sientes el roce de un viento cálido que te abraza. Experimentas una sensación de gozo absoluto, de ligereza y de un bienestar tan profundo que recorre tu columna como un escalofrío de paz. Te deslizas plácidamente sabiendo que este estado de alivio ya está integrado en ti. Poco a poco, el globo de tu conciencia se posa con una delicadeza perfecta exactamente en ese mismo espacio seguro donde comenzó tu viaje. El viaje ha terminado y tú regresas transformado. Con calma, das el paso y bajas del globo, sintiendo de nuevo el suelo energético bajo tus pies.
1. Tomas una conciencia sutil del espacio que te rodea y sientes la superficie en la que te encuentras apoyada. 2. Empiezas a percibir la temperatura del aire en tu piel y llevas tu atención a los dedos de tus pies, sintiendo un leve hormigueo. 3. Sientes el peso agradable de tus pies posados en el suelo, mientras la energía sube de forma natural por tus tobillos y pantorrillas. 4. Tomas conciencia de tus rodillas y muslos relajados, sintiendo tus caderas y la base de tu columna firmemente asentadas. 5. Una corriente de vitalidad limpia recorre tu espalda, conectando con el vaivén rítmico e idóneo de tu pecho al respirar. 6. Sientes los latidos de tu corazón bombeando paz, mientras la presencia se extiende por tus hombros, liberados de toda carga. 7. Tomas conciencia de tus brazos y manos, sintiendo cómo el calor y la energía regresan a la yema de tus dedos. 8. Sientes tu cuello flexible y alineado, relajando por completo todos los músculos de tu rostro y mandíbula. 9. Tu mente se despeja en perfecta calma, integrando todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies, perfectamente alineado, despierto y sano. 10. Tomas una respiración profunda, retén la vibración alta en tus pulmones y a tu propio ritmo abre los ojos despacio, regresando por completo al aquí y a la ahora. Bienvenido de vuelta. Yo soy Arabella, la voz que ha tenido el honor de acompañar tus pasos en este viaje profundo. Hasta donde llega tu sanación, tu autoconocimiento y tu expansión es una decisión que solo te pertenece a ti. Yo solo sostengo el mapa, pero eres tú quien elige sanar tu interior y elevar tu alma. Y hoy hemos logrado presionar y liberar esos puntos gatillos emocionales. Y si sientes que tu vasija se ha vaciado para recibir luz nueva, te invito a equilibrar la energía de este intercambio. Cuando permites que este audio llegue a otras almas compartiéndolo o cuando dejas tu huella en forma de luz, el universo multiplica tu propia abundancia. Es la ley de la correspondencia. Para sellar de forma psicomágica, podríamos llamar, esta liberación de tu subconsciente y decretar ante el universo que has soltado la carga, escribe abajo en los comentarios estas 4 palabras. Suelto el peso, sano. Deja que tu mente lo lea mientras tus dedos lo escriben. Cuida tu hermosa energía. Protege tu cuerpo físico. Mima tu mente. Y sobre todo, custodia la luz de tu alma. Nos encontraremos en la próxima experiencia. Sé feliz. Hasta muy pronto.